Comenzamos con nuestro primer tema, la crisis del antiguo régimen. ¿Qué era el antiguo régimen? Podemos definirlo como el modo de vida político, social y económico que había en Europa durante toda la Edad Moderna. Recordad que la Edad Moderna es aquella que comenzaba con el descubrimiento de América en 1492 y termina con la Revolución Francesa en el 1789. Este término se lo pusieron los revolucionarios franceses para designar a todo aquello que era anterior a su época. Por eso os pongo aquí esta viñeta en la cual dicen que los revolucionarios franceses nos creemos lo más y pensamos que todo lo anterior a nuestra época es antiguo y por eso lo llamamos antiguo régimen. ¿Cuáles eran las características del antiguo régimen? En primer lugar, una monarquía absoluta. En segundo lugar, una sociedad estamental. En tercer lugar, una economía de subsistencia. Y en cuarto lugar, un régimen demográfico antiguo. Veámoslas una por una. La monarquía absoluta. Reyes como Luis XIV en Francia decían tener el poder supremo. Defendían incluso que su poder venía directamente de Dios. Así tenemos aquí a Luis XIV que decía: el Estado soy yo, estoy por encima de la ley. El rey gobernaba prácticamente solo y pocas veces pedía opinión a las instituciones que tenía para ello, como por ejemplo podían ser las Cortes en España o los Estados Generales en Francia, y cuando lo hacía era simplemente para pedir dinero, para pedir aportaciones económicas. Sin embargo, en la realidad no tenían tanto poder, puesto que muchas veces los campesinos obedecían mucho más a los señores de las tierras en las que ellos vivían que a un rey que nunca habían visto. Así pues, cuando un rey le decía al campesino: obedéceme a mí, que soy tu rey y no me has visto nunca, o un señor feudal le decía: obedéceme a mí, que vives en mis tierras y soy el que te protejo, te doy de comer y al que ves todos los días, pues el campesino se encontraba en una situación de ¿y ahora qué hago? Y lo normal es que obedeciese finalmente al señor al que sí conocía. Aquí os muestro un fragmento del discurso que dio Luis XV de Francia al Parlamento en 1766, en el cual defendía claramente la monarquía absoluta, con frases como: es solo en mi persona donde reside el poder soberano. Lo que Luis XV no sabía es que su hijo moriría en la guillotina en la Revolución Francesa. Pasemos a la segunda característica del antiguo régimen, que es la sociedad estamental. La sociedad europea del antiguo régimen llevaba dividida desde la Edad Media en tres estamentos o grupos sociales. La nobleza, por un lado, el clero y después el pueblo llano o tercer estado. Los dos primeros, nobleza y clero, eran los estamentos privilegiados y después el resto eran los no privilegiados. La nobleza y el clero, que eran una minoría, en total no sumaban más del 10% de la población, gozaban de grandes privilegios como podía ser no pagar impuestos directos, tener leyes y tribunales propios, poseer casi todas las tierras y dominar los cargos de la administración. Aquí dicen: vivimos muy bien, gracias. Mientras el pueblo llano, que se dividía en campesinos y burgueses, pagaban los impuestos, se ocupaban de las actividades productivas, como podía ser labrar la tierra o la artesanía, y solo disponían de su fuerza de trabajo para sobrevivir. Los campesinos trabajaban de sol a sol, pagaban los impuestos, no tenían derechos ni dinero, pero tampoco tenían fuerzas para luchar. Por el contrario, la burguesía vivían de los negocios, pagaban los impuestos, eran ricos, no tenían derechos, pero sí tenían ganas de tener estos derechos y sí tenían fuerzas. Por lo tanto, nos avisan de que la van a liar. Por lo tanto, esta sociedad estamental era una sociedad basada en la desigualdad de origen. Si tú nacías en un estamento, era muy difícil cambiar de posición social. Eran muy pocos los casos en los cuales podías ascender en esta pirámide. Si eras de la burguesía
podías a lo mejor contraer matrimonio con alguien de la baja nobleza, o si eras un campesino o el hijo menor de un noble podías entrar en la iglesia. Era uno algunos de los pocos casos en los que se podía uno mover de estamentos, el resto era inamovible. Esto generó muchísima oposición de ciertos grupos, especialmente la burguesía, que se habían enriquecido y querían más derechos. Aquí os he puesto dos ilustraciones en la cual se representan estos estamentos privilegiados encima del tercer estado, ¿no? Y cómo le están aplastando y asfixiando, y representa esta explotación que había en esta sociedad estamental. Hablemos ahora de la tercera característica del antiguo régimen, que es la economía de subsistencia. Como la revolución industrial aún no había sucedido, la economía de Europa en esta época era preindustrial, es decir, que el sector más importante era el primario. Más del 80% de la población habitaba en el campo y se dedicaba a la agricultura y la ganadería. Sin embargo, estas dos actividades eran muy poco productivas. En primer lugar, porque había un atraso tecnológico, las herramientas que usaban eran muy rudimentarias. También dependían muchísimo de los fenómenos naturales, si había alguna sequía o una inundación, perdían casi todas las cosechas. Y también porque había multitud de tierras sin cultivar. Había leyes como por ejemplo aquella que impedía a la iglesia vender sus terrenos o a los nobles dividir los suyos, que hacía que existiesen muchísimas tierras que no estaban trabajadas y por tanto no eran productivas. Así pues, había una gran mayoría de los campesinos que vivían en condiciones de escasez e incluso de miseria. También en la economía persistía el sistema gremial. Si recordáis, los gremios eran aquellas agrupaciones de artesanos que existían ya desde la Edad Media, que controlaban la artesanía. Estaba el gremio de los zapateros, el gremio de los herreros, y los gremios lo que hacían era controlar esta producción, decidiendo la calidad de los productos, el precio de los productos, poniendo un freno así a la innovación y a la libre competencia entre ellos. Y de esta manera la artesanía tuvo una escasa innovación tecnológica hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Otro aspecto a destacar de la economía de este periodo es el auge que tuvo el comercio internacional. Este sector fue el que más desarrollo alcanzó. ¿Por qué? Por la expansión colonial que había sucedido en los siglos precedentes. Muchos estados europeos como España, Francia, Inglaterra crearon grandes imperios y con ellos se establecieron unos monopolios de comercio. Los monopolios significaba que estos estados europeos les forzaban a las colonias a comprar solo sus productos y de esa manera establecieron grandes compañías como puede ser la Compañía de Indias británica, en las cuales se enriquecieron muchísimo con estos monopolios. Una ruta que funcionó durante este siglo fue el comercio triangular. Este comercio se llamaba así, como podéis ver en el mapa, porque se creaba un triángulo entre los productos que se intercambiaban entre Europa, África y América. Una parte básica de este comercio triangular era el comercio atlántico de esclavos. Se estima que aproximadamente 12 millones de africanos fueron enviados a través del Atlántico como mano de obra esclava para trabajar en los campos, como por ejemplo los campos de algodón, aunque este número de personas compradas por traficantes de esclavos es considerablemente mayor. Veamos ahora la última característica, que es el régimen demográfico antiguo. La Europa del antiguo régimen tenía este régimen demográfico que se caracteriza por tener unas altas tasas de natalidad, es decir, las familias tenían muchos hijos. ¿Por qué? Porque desconocían los métodos anticonceptivos y porque se consideraban en esa época los hijos como un bien económico. Y por otro lado, unas altas tasas de mortalidad, es decir, morían muchos por una alimentación escasa, falta de higiene, enfermedades, el poco desarrollo de la medicina y luego mortandades extraordinarias como podían ser epidemias como la peste o malas cosechas, como hemos comentado, por esos fenómenos naturales, y las guerras. Así pues, la población de esta época crecía muy poco. Vamos a ver ahora la crisis de este antiguo régimen. ¿A qué denominamos crisis del antiguo régimen? Pues a una serie de cambios que surgen en Europa,
en un periodo aproximadamente de 100 años, desde la segunda mitad del siglo XVIII a la segunda mitad del siglo XIX, y que ponen fin a este antiguo régimen. Estos cambios abarcan todos los ámbitos, tanto el político, económico, como el social y el ideológico. Y lo verdaderamente importante de la crisis del antiguo régimen es que es la mecha y la base de las revoluciones americana y francesa. Aquí tenéis una ilustración que representa cómo ese tercer estado que antes veíamos que estaba oprimido bajo esa roca, ¿no? Pues está liberando de sus cadenas, y el horror de los dos estamentos privilegiados que no se pueden creer lo que está pasando, ¿no? Y como detrás el ilustrador ha representado la Bastilla, que es el icono de la Revolución Francesa. Veamos ahora los cambios políticos que forman parte de la crisis del antiguo régimen. Lo verdaderamente importante es que en este momento es la primera vez en la historia en la que nace dos regímenes parlamentarios, es decir, dos regímenes en los que las clases medias logran participar en la política, no solo las clases altas, que era lo que estaba sucediendo hasta ahora. Y esto sucede por un lado en Inglaterra y por otro en las Provincias Unidas. En Inglaterra gobernaban en ese momento la dinastía Estuardo y querían consolidar su absolutismo como en el resto de Europa. Ser reyes absolutos sin contar con el Parlamento. Aquí tenemos a Carlos I de Inglaterra, que quiere ser monarca absoluto. Y aquí tenemos a los burgueses ingleses que se habían enriquecido gracias al comercio de las colonias en Norteamérica y a sus actividades financieras, que deseaban participar en la política y por tanto no iban a permitir que los Estuardos se convirtiesen en monarcas absolutos. Hubo dos revoluciones, en 1642 y en 1668, llevadas a cabo por el Parlamento, y Carlos I fue decapitado. Así, obligaron al nuevo rey a firmar la primera declaración de derechos de la historia, el famoso Bill of Rights, en 1689, como condición para subir al trono. Así que al nuevo rey le dijeron que si quería reinar, que tenía que firmar la Declaración de Derechos, y el nuevo rey lo firmó. Inglaterra era entonces, a partir de ese momento, una monarquía parlamentaria. Esto hizo que el pueblo ganara en derechos, pero esos derechos no llegaron a todos por igual. Tan solo favorecía a una minoría, como los grandes propietarios, los nobles, los burgueses. Se quedaban fuera todos los habitantes de las colonias, quienes no estaban representados en el Parlamento, y además se seguía aceptando la esclavitud. Aún así, podemos leer en este documento frases que eran muy innovadoras en la época, como por ejemplo que el pretendido poder real de suspender las leyes sin el consentimiento del Parlamento era ilegal, o que cualquier petición de dinero para la corona sin el consentimiento del Parlamento era ilegal. Es decir, que a partir de ahora el rey ya no podía gobernar a sus anchas y tenía que consensuar y convocar al Parlamento para hacerlo. Por otro lado tenemos las Provincias Unidas, que se habían convertido también en una gran potencia económica gracias al comercio. Allí también había unos burgueses que tenían riquezas y que también querían mayor participación en la política. Aquí les tenemos que nos dicen que ya os avisamos que los burgueses la íbamos a liar. Tras independizarse de España en el 1648, las Provincias Unidas dieron un paso más y se convirtieron en una república, es decir, un sistema de gobierno sin rey. Estaba formada por 7 provincias y cada una con su parlamento. Veamos ahora los cambios demográficos. En la segunda mitad del siglo XVIII se modifica el régimen demográfico antiguo que hemos comentado antes por varios motivos. Básicamente, desciende la mortalidad. Las guerras se hacen menos frecuentes, se producen menos epidemias, se reducen las malas cosechas y se mejora la dieta. Esto se traduce en un crecimiento de la población, puesto que la natalidad se mantiene. Por lo tanto, al descender la mortalidad, la población crece. Y como había más gente, aumenta la demanda de productos y favorece a su vez el crecimiento económico. Esto está relacionado con los cambios económicos. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se empiezan a introducir nuevos sistemas que aumentan la producción. ¿Para qué? Para dar respuesta a ese aumento de la población y a ese aumento de demanda.
Una de estas innovaciones es el sistema de trabajo a domicilio o también llamado sistema doméstico. Este consistía en que había un inversor capitalista que lo que hacía era comprar materias primas y repartirla entre los campesinos en esos meses que tienen de descanso agrícola. Así los campesinos trabajaban en sus casas y de ahí su nombre, trabajo a domicilio o sistema doméstico, y generaban unos productos hechos con estas materias primas que el inversor capitalista les había dado. Por ejemplo, el inversor capitalista podría comprar lana a un pastor, como podemos ver en esta imagen. Esa lana se la daba a los campesinos que hacían la ropa en sus casas, y después este inversor capitalista vendía estas ropas en el mercado. Por tanto, se saltaba así todas las regulaciones de los gremios que hemos visto antes, porque él fijaba un precio libre a estos productos y era como la primera actividad meramente capitalista que se hacía en esta época, en la cual un señor lo único que hacía era tener la idea y poner el capital para así generar esta actividad económica. Bueno, pues este sistema se extendió en algunos países, como Inglaterra y como Países Bajos, y lo que permitió era obtener productos más baratos y más competitivos. Veamos ahora los últimos cambios de la crisis del antiguo régimen, que son los cambios ideológicos. Esta etapa final del antiguo régimen se caracteriza por la aparición de una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver la realidad, y se llamó Ilustración. ¿Qué fue la Ilustración? Fue una corriente intelectual del siglo XVIII que cuestiona todos los principios del antiguo régimen. La Ilustración nació en Europa, pero puesto que los países europeos tenían imperios coloniales, también se expande por estas colonias, especialmente por la América hispana y británica. Las bases ideológicas de la Ilustración las podemos resumir en 4. En primer lugar, la razón. Razón frente a tradición. Los ilustrados rechazaron todo lo que se regía por las costumbres, como podía ser los privilegios de la nobleza y el clero, o la reglamentación de los gremios en la economía, el absolutismo. La segunda base ideológica es el conocimiento, como base de la felicidad. Dieron muchísima importancia a la educación y a las ciencias experimentales o ciencias útiles, porque a través de ellas la humanidad, según ellos, progresaría indefinidamente. En tercer lugar tenemos el ser humano, como centro de sus teorías. Se asemejan así un poco a las ideas del Renacimiento. Se consideraba que las personas tenían unos derechos naturales, es decir, unos derechos por el mero hecho de haber nacido. Por ejemplo, la libertad individual. Y en cuarto y último lugar tenemos la tolerancia, en todas sus facetas, en concreto la tolerancia religiosa, como expresión de la pluralidad de creencias y de ideas. Los ilustrados no eran ateos, los ilustrados eran religiosos, pero ellos creían en esta tolerancia religiosa. Todas estas bases ideológicas las podemos aunar en el lema que Kant popularizó, que era sapere aude, atrévete a saber. Solo sabiendo y teniendo conocimientos es como uno consigue que no le dominen. Las bases sociales de la Ilustración, es decir, quiénes eran los ilustrados, salieron de las clases educadas, es decir, aquellos que tenían un nivel social y económico suficiente como para poder ponerse a reflexionar y a pensar en cómo cambiar el mundo. Entonces los ilustrados salieron del clero, salieron de las profesiones como médicos, funcionarios, abogados, comerciantes, y de todos ellos los más importantes fueron Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Aquí os pongo algunas de las ideas que ellos defendieron. Montesquieu defendió aquello que ya John Locke en el siglo XVII había anticipado, que es la división de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que tienen que estar, según él, según estos autores, separados en tres ramas independientes y en tres áreas de responsabilidad distintas. Es decir, esto es lo mismo que decir que los tres poderes no pueden estar en un solo monarca y en una sola persona, porque si no es un sistema injusto.
Por otro lado, Voltaire defendía la libertad de expresión y rechazó el fanatismo y la intolerancia. Esto va de la mano de la base ideológica que hemos visto, ¿no? De la razón, del conocimiento y de la tolerancia. Y por último, Rousseau defendió que la soberanía, es decir, el poder, reside en el pueblo, y es este el que delega en un poder superior, en este caso un rey, un monarca, para gobernar en su nombre. Por tanto, la monarquía no podía ser absoluta según los ilustrados. Todas estas ideas de la Ilustración se difundieron tanto por Europa como por América. ¿Y cómo se difundieron? Por un lado, gracias a las reuniones que tenían los ilustrados en los salones y en las academias, y por otro lado, gracias a la enciclopedia. Por último, vamos a hablar del despotismo o absolutismo ilustrado. ¿Qué fue esto? Pues fue que hubo algunos reyes como José II de Austria, Catalina II de Rusia, Federico II de Prusia o Carlos III de España que aplicaron todas estas ideas ilustradas, o algunas de ellas, para hacer ciertas reformas en sus monarquías. Muchas de ellas iban encaminadas a elevar el nivel educativo de sus súbditos, también racionalizaron la administración o potenciaron el desarrollo económico, pero eso sí, siempre sin perder su poder. Por eso el famoso lema del despotismo ilustrado es todo para el pueblo, pero sin el pueblo, porque a pesar de que sí se hicieron reformas, el despotismo ilustrado no alteró el antiguo régimen, porque no limitó el poder absoluto de los reyes ni suprimió los privilegios estamentales. Con esto hemos llegado al final de nuestro tema 1, en donde hemos estudiado qué es el antiguo régimen y hemos estudiado la crisis de este antiguo régimen. Y con esto hemos sentado las bases para poder entender nuestro siguiente tema, que son las 3 revoluciones que cambiaron el mundo.